Hola, buenas tardes. Buenas tardes, papá, mamá, que tienes un hijo entre los 11 y los 18 años. Bienvenidos a esta plática que vamos a tener el día de hoy para que ustedes tengan una herramienta de cómo dar contención emocional a sus hijos adolescentes. Y bueno, pues para empezar esta plática, quisiera hacer un ejercicio con ustedes, así que les voy a pedir que tengan bien preparados sus puñitos y que levanten un dedo cada vez que yo diga una frase y ustedes se identifiquen si es que están pasando con esa frase que yo voy a mencionar en este momento. Entonces, levanta un dedito si tu hijo creció en este último año. Levanta un dedito si a tu hijo le salió bigote. Muy bien, ahora levanta un dedito si a tu hijo o a tu hija le cambió su cuerpo. Levanta un dedito si a tu hijo o hija en este momento no quiere salir o no quiere estar en familia. Levanta un dedito si tu hijo no quiere pasar más tiempo contigo y prefiere pasar más tiempo con sus amigos. Ahora levanta un dedo si tu hijo prueba diferentes estilos personales de ropa, de peinado, de maquillaje. Está como probando. Muy bien. Ahora levanta un dedo si tu hijo pone a prueba los límites o rompe las reglas. Y por último, levanta un dedito si tu atención o la atención más bien de tu hijo está centrada en su aspecto físico. Eso es, muy bien. Cuenta cuántos deditos levantaste. Bien. Si tienes más de 3 dedos levantados, eso quiere decir que tú tienes un hijo que está pasando por la etapa de la adolescencia y que los comportamientos que está teniendo están dentro de lo normales que pasan los niños en esta etapa de la adolescencia. Así que no te espantes, papá o mamá, que estás viviendo seguramente en este momento algunas situaciones especiales con tu hijo adolescente. Y bueno, pues precisamente esta plática se trata para eso, para darles a ustedes como papás herramientas que los ayuden a tener un poco también de tranquilidad y de tener los elementos necesarios para saber cómo acompañar a nuestros hijos en esta etapa que de por sí ya es bastante difícil para ellos y si nosotros no contamos con las herramientas, pues todavía se vuelve un poquito más complicada. Entonces, antes de iniciar con los 5 pasos para dar contención emocional a nuestros hijos, yo quisiera hablarles a ustedes un poco acerca de del proceso biológico por el que atraviesan nuestros hijos en esta etapa y que contribuye enormemente a todos esos cambios que ellos están sufriendo en este momento. Si bien es cierto, la etapa de la adolescencia es el cambio entre la infancia ahora a la edad adulta, este paso de la infancia a la edad adulta no es un cambio o un paso que se da en automático. Este cambio se da de manera gradual. Quizá nosotros como papás hoy en día estamos viendo que nuestros hijos, pues a lo mejor ya físicamente se ven más grandes y parecen incluso adultos, pero en realidad físicamente puede ser que tengan un cuerpo de adulto, pero mentalmente todavía su cerebro no está totalmente maduro. Y de eso justamente quiero hablarles porque pues nosotros de pronto, como ya los vemos físicamente grandes, pensamos que ya se pueden comportar como adultos y como les acabo de comentar, pues su proceso biológico de maduración del cerebro apenas empieza. Y bueno, como les digo, este proceso de maduración o este proceso de pasar de la infancia a la edad adulta es un proceso biológico que ocurre dentro de su cerebro de manera gradual. ¿Y cómo se va madurando esta parte de su cerebro? ¿Cómo va sucediendo este proceso biológico? Bueno, nuestro cerebro está formado por 4 grandes partes. La primera parte, que es esta parte de aquí abajo, esta es la parte motora, la que controla todos los procesos de los movimientos
conocimientos. Y esa es la primera parte que nosotros maduramos. Y es la primera parte que tenemos también en nuestros primeros años de vida. Estamos hablando de entre los 1 y los 4 o 5 años más o menos por ahí. Y luego la siguiente parte es la parte sensorial. Entonces, esta parte sensorial pues tiene que ver con los 5 sentidos. Nuestros hijos empiezan a probar los sabores, empiezan a distinguir las texturas, la vista se agudiza, el tacto, sus movimientos, el oído, todo lo que tiene que ver con los sentidos, ellos lo empiezan a agudizar, empiezan a percibir más estas sensaciones a través de los 5 sentidos. La tercera parte que se madura es esta parte. Entonces, esta parte del cerebro es la que se encarga de las funciones que tienen que ver con lo cognitivo y las emociones. Y esto ocurre más o menos en la edad en la que están sus hijos, entre los 11 y los 15, 16 hasta los 17 años. Si ustedes se dan cuenta, en esta etapa en la que están viviendo sus hijos de edad, ellos tienen las emociones al mil. Muchos papás me han dicho, es que mi hijo está constantemente enojado o permanentemente enojado, no quiere hablar conmigo, se esconde, se encierra. Bueno, este proceso es normal. Ellos están justamente en la etapa en donde esa parte de su cerebro se está madurando. Empiezan a conectar la parte cognitiva con la parte afectiva. Y por último, se desarrolla la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que se encarga de esos procesos de raciocinio, aquella parte que se encarga del aprendizaje, de la interpretación, de la conciencia, de la razón, es la que se encarga de investigar y de seleccionar la información, de tomar decisiones, incluso de controlar los impulsos, de hacer los juicios, hasta esto ocurre hasta más o menos a partir de los 18 años hasta los 27 años más o menos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, sus hijos el día de hoy todavía ni siquiera han llegado a esa etapa. Los que ya tienen hijos de 18 años, ustedes sí se pueden dar cuenta que cumpliendo los 18 años, ellos empiezan a tener un cambio radical, como que empiezan a pensar más las cosas y se debe justo a esta parte que se está madurando, se empieza a madurar la última parte de su cerebro, que es la parte de la razón, la parte que hace juicios, la parte que interpreta, la parte que analiza, la parte que toma las decisiones. Entonces ya empiezan a partir de los 18, pero termina de madurar hasta más o menos los 27 años. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues a veces nosotros no sabemos esta información y estamos exigiendo a nuestros hijos que todavía están en esta etapa de maduración de la parte cognitiva con la parte afectiva y tienen las emociones pues hasta el 1000%, nosotros les exigimos que se comporten como adultos o que tomen decisiones como adultos o que analicen las situaciones como adultos cuando todavía ellos no tienen la parte del cerebro totalmente madura, esa parte del cerebro que tiene esa función. No quiere decir que porque no tienen la parte del cerebro totalmente madura, no pueden hacer algún juicio o no pueden tomar alguna decisión. Sí, sí lo pueden hacer, pero no está al 100% con sus facultades para tomar las mejores decisiones, para hacer los mejores juicios, para controlar de la mejor manera los impulsos o hacer las mejores interpretaciones. Porque si ustedes hacen un autoanálisis de sí mismos, nosotros como adultos a nuestra edad, ¿cuántas veces no nos hemos equivocado? ¿O cuántas veces hemos hecho malos juicios? ¿O cuántas veces hemos pensado mal las cosas, ¿no? Entonces, si nosotros como adultos, con nuestro cerebro prefrontal ya totalmente maduro, a veces nos equivocamos, pues muchísimo más o con más razón ellos que todavía no lo tienen totalmente maduro. Entonces, esta información es para que ustedes como papás tomen en cuenta que su proceso de maduración cerebral todavía está en proceso y para que también tomen en cuenta en qué parte del proceso ellos están.
Teniendo esto como marco de referencia, pues también me gustaría comentarles que el proceso de adolescencia, pasar de la infancia a la edad adulta, pues no solamente lleva cambios físicos, como son los que ustedes están viendo, sino también lleva cambios psicológicos, que es lo que están palpando también y que ustedes de pronto no saben cómo hacer o cómo poder ayudar a nuestros hijos. Estos cambios psicológicos se deben precisamente a estos cambios o a estos procesos de maduración que está sufriendo el cerebro en este momento con sus hijos. Al inicio, el cerebro de los niños está completamente formado. Ya tiene su tamaño normal, más o menos hasta los 7, 8 años, alcanza el tamaño normal del cerebro. Después de los 8 años, se queda en ese tamaño. Lo que empieza a cambiar es la forma del cerebro. Entonces, esa forma del cerebro se da porque hay neuronas que hay algunas que se mueren y hay otras que nacen, hay otras que se modifican. Este proceso entre que se modifican, unas nuevas llegan, esto es lo que ocurre dentro del cerebro, pero lo que nosotros estamos viendo por fuera justamente es esos cambios psicológicos que están viviendo nuestros hijos. Entonces, todo aquello que aprendieron, probablemente ellos empiecen a hacer una selección. Entonces, habrá cosas de las que ya nosotros les enseñamos que ya no estén haciendo. Y entonces empiezan a tomar otras que están aprendiendo, no solo en casa, sino en la escuela, en el club al que asisten, con los amigos con los que conviven. Entonces, eso es lo que nosotros vemos por fuera, los comportamientos que dejan de hacer y los nuevos que están integrando. Ellos empiezan a seleccionar de todo aquello que aprendieron, con qué se quedan, qué cambio y qué cosas adaptan. Y eso es lo que ocurre. Eso es lo que está pasando en el cerebro y por fuera lo que nosotros estamos viendo. Una vez dicho esto, em, quisiera comentarles que las crisis que probablemente estén viviendo con sus hijos no se deben tanto a los cambios biológicos que están viviendo. Los cambios biológicos que están viviendo son inherentes y son de manera natural. Los comportamientos que están teniendo muy probablemente se deben a los ambientes en los que se están desenvolviendo. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Como papás, pues tenemos que dar ese acompañamiento a nuestros hijos en este proceso de adolescencia que están viviendo. Hay cosas que no vamos a poder controlar, como lo que les acabo de comentar, ¿no? Ellos van a empezar a tener cambios biológicos y a tener cambios psicológicos y esto de alguna manera lleva a algún cambio comportamental, pero que está más bien determinado por los ambientes con los que se están relacionando o en los que se están desenvolviendo. Y ahí es donde nosotros como papás tenemos que estar presentes. Entonces, en esta ocasión, yo les voy a mencionar 5 pasos para poder dar contención emocional a nuestros hijos, sobre todo en esta etapa en donde ellos generalmente ya no quieren hablar con nosotros, porque pues también parte de este proceso de cambio es que ellos empiezan a buscar su independencia, empiezan a soltar la dependencia que tienen con papá y mamá y entonces empiezan a buscar independencia, más bien interdependencia con sus iguales, es decir, con sus amiguitos o con sus amiguitas, empiezan a tener identidad sexual incluso, ¿no? Empiezan a buscar a quién ya les empieza a llamar la atención, quién les gusta. Entonces, de alguna manera empieza a haber un desprendimiento, se empieza a ver independencia, un alejamiento de la familia. Y esto es, pues, de manera natural, se empiezan a preparar justamente para la edad adulta. Y entonces, en este desprendimiento, en esta independencia y en este alejamiento, pues entonces ellos muchas veces ya no quieren estar con nosotros ni quieren compartir con nosotros. Y la única manera que existe de hacerlo, pues es estar ahí a un lado, presentes. A lo mejor no quieren hablar con nosotros, pero nosotros tenemos que estar físicamente ahí presentes y
conciencia presentes con ellos. Entonces, por esa razón, yo esta tarde les voy a hablar de esos 5 pasos para poder dar contención emocional a nuestros hijos. Quizá a la hora que yo esté dando la información de cada paso, tú puedas identificar si esto tú mismo lo recibiste y entonces ya lo único que tienes que hacer es replicarlo. Pero en muchas de las ocasiones, ni siquiera nosotros como papás o como adultos en nuestro momento recibimos contención emocional de nuestros padres. Y entonces, pues probablemente se nos pueda hacer complicado al principio, pero déjame decirte que siempre es mejor hacer algo, intentar hacer algo que no hacer nada. Entonces, no se preocupen si al principio les cuesta trabajo, lo importante es empezar, siempre es intentar hacer las cosas de manera diferente para obtener un resultado diferente. Y pues vamos a empezar y les quiero mostrar aquí una presentación que preparé para ustedes en donde hablo justamente de estos 5 pasos y yo también más tarde voy a enviárselas a su WhatsApp para que la tengan y puedan ir siguiendo esos pasos. A ver, muy bien. Pues aquí están. ¿Cómo dar contención emocional a tu hijo? Incluye 5 pasos. Estos 5 pasos empiezan con lo más importante, que es escuchar. Lo segundo es proteger. Lo tercero es conectar. Lo cuarto es modelar. Y lo quinto es la enseñanza. Entonces, vamos a empezar por el primero. El primero que es escuchar. Tu hijo está en una etapa en donde no quiere hablar contigo, pero va a haber algún momento en que llegue, ya sea que haya pasado alguna situación especial, ya sea que esté viviendo algo, alguna crisis o pasando por alguna crisis, o que haya hecho algo, te mandaron a llamar de la escuela, reprobó, le hizo bullying a alguien, recibió bullying, lo que sea por lo que estén pasando en este momento, el primer paso es escuchar. Si se acerca o si hay alguna situación en específico y tú lo tienes que abordar, entonces te sientas con él primero que nada y tiene que ser a la altura de tu hijo. Es decir, procura que él esté sentado y tú sentado también y que estén a la misma altura, porque normalmente luego resulta que nuestros hijos son un poco más altos que nosotros y pues o nosotros estamos abajo de ellos o puede suceder al contrario, que nosotros quedamos arriba de ellos, por encima de ellos, y eso no ayuda a generar confianza. Entonces, lo ideal es que estén a la misma altura. Sería conveniente que ustedes pudieran estar sentados los dos para que pudieran verse incluso frente a frente y mirarse a los ojos y tú poder escuchar cuando tu hijo quiere hablar contigo y llega y te quiere contar algo, siempre es importante escuchar. Quizá nos cueste un poco de trabajo no poder hablar o emitir luego alguna palabra, hacer un juicio, una opinión. Hay que tratar de escuchar. Yo siempre les digo a los papás, vamos a escuchar como si fuera nuestra amiga esa que llega a contarnos el chisme, ¿no? Y que llega y te dice, oye, ¿qué crees, manita, no? Fíjate que la compañerita de allí enfrente, del departamento de enfrente, la vi el otro día y nosotros hasta nos acomodamos ahí y la vemos y estamos muy pendientes de escuchar lo que nos está diciendo y ya una vez que está hablando, queremos saber más y entonces le decimos, ajá, y luego qué pasó, pero qué le dijo, ¿no? Y cómo fue, y dónde estaba, y cómo le llegó, y así, ¿no? Entonces empezamos a hacer preguntas, pero más bien para obtener más información. Lo mismo debe ser con nuestros hijos cuando ellos llegan de manera voluntaria a querernos contar. Escuchémoslos como con aquella amiga con la que platicamos y nos está contando algún chismecillo por ahí. De la misma manera lo vamos a hacer con nuestros hijos. Entonces, una vez que ya los estamos escuchando y que dejamos que ellos sean los protagonistas de la conversación, y cuando digo protagonistas es que ellos sean los que sean los que hablen, vamos, ¿no? Y nosotros practiquemos la escucha activa. Entonces, nosotros
vamos a brindarle con esa escucha activa la oportunidad de compartir sus experiencias y expresar sus emociones desde la validación y el no juicio. ¿Qué quiere decir validación? Vamos a validarle las emociones que ellos nos estén diciendo que están sintiendo en ese momento y no juzgarlo. Es decir, cuando yo digo validar, te va a decir tu hijo, es que llegué muy cansado del fútbol y todavía tengo que estudiar, mamá, ¿no? Y ya no quiero estudiar. Y entonces tú le vas a decir a tu hijo, sí, pues sí, uno se cansa, hijo, cuando va a jugar y también la escuela es cansada, agota, ¿no? Entonces ahí le estamos validando. ¿Qué hacemos generalmente? Ay, ¿cómo va a ser? Nada más fuiste al fútbol y pues tenías que ir a estudiar, pues es tu obligación, es lo único que tienes que hacer, es generalmente lo que hacemos, ¿no? Y ahí estamos juzgando y entonces ya no estamos validando la emoción de nuestro hijo. Entonces lo que tenemos que hacer es validar. Y cuando digo validar, generalmente es volver a repetir lo que él está diciendo que está sintiendo. Cuando tú repites lo que él está diciendo en el mismo sentido en que lo está diciendo, ahí estás validando. Vamos a alentar a nuestro hijo a que nos exprese sus emociones sin obligarlo. Como les comento, pues sus hijos ahorita probablemente no quieran platicar con ustedes, ¿no? Nosotros no vamos a obligar a que nos cuenten, pero cuando lo hagan de manera voluntaria, entonces debemos de aprovechar. Cuando por necesidad, porque resulta que pasó algo, hay un conflicto, hay una situación especial de la escuela, familiar, personal con él, en ese momento, pues a lo mejor sí tenemos que procurar hacer que ellos hablen, pero para poder hacerlo, tenemos primero que escuchar qué es lo que nuestro hijo nos está queriendo decir, si es que nos quiere decir algo. Y hay que poner atención e interés en el momento en que ellos estén hablando. Dejar de utilizar en ese momento el teléfono, apagar la televisión, buscar un lugar en donde podamos hablar y que se sienta esa confianza y que él sienta seguridad de de ese ambiente que le estamos dando para que pueda él hablar y preguntarle pues qué sucedió, cómo se siente, qué pasó, si es que reprobó, qué te pasó, dime, platícame, qué sientes, qué te está pasando, por qué está pasándote esto. Y hazle sentir que está en un lugar seguro. Cuando nosotros generamos ese ambiente de confianza, generalmente lo generamos porque no estamos ni juzgando, ni criticando, ni alzando la voz, ni diciendo groserías, ni golpeando, ni reclamando, ni quejando, sino simplemente escuchando. Em, esta parte de la escucha activa genera confianza en nuestros hijos de poder ellos contarnos y contarnos todo lo que a lo mejor en algún momento quisieron y ahora es la oportunidad de hacerlo. Pero si ellos se sienten juzgados o nosotros empezamos a levantar la voz o empezamos a golpear o empezamos a gritar, se rompe esta parte de la confianza y entonces ellos ya no quieren platicar con nosotros. Entonces, igual a lo mejor esto te puede estar haciendo clic en este momento. Si tú dices, bueno, ¿por qué mi hijo no me quiere contar? ¿No? Pues da un paso hacia atrás y esté consciente de cómo lo has estado haciendo. Porque si tú estás peleando con él, lo estás haciendo peleando con él, lo estás gritando, le estás diciendo groserías, lo estás golpeando, pues es difícil que él sienta un ambiente de confianza para que venga y te cuente sus cosas, ¿no? Entonces, hablar de esa manera, en paz, tranquilo, con un tono normal, sin intención de juzgar ni de criticar, sino más bien de validar lo que está sintiendo, hace que se genere la confianza. Y con esto pasamos al segundo punto o al segundo paso de la contención emocional, que es proteger. Una vez que tú le generas este ambiente de confianza a tu hijo o a tu hija, se puede restablecer en él la sensación de seguridad física y emocional de tu hijo. Proteger es eso, que él se sienta en este momento que está hablando contigo,
que tú eres su lugar seguro, que ahí donde está contigo eres su lugar seguro. Porque si llega y él te quiere platicar algo o ella te quiere platicar algo y tú lo primero que haces es gritar y decir y hacer gestos y golpear y decir groserías, y reclamar, pues probablemente eso va a hacer que él se sienta inseguro físicamente y que además emocionalmente no se sienta disponible para abrirse contigo. Vamos a evitar decir que no está pasando nada, evadir como la situación. Vamos a decirle mejor que estamos ahí presentes para él, para acompañarlo. Eso no quiere decir que tú le vas a resolver o que tú le vas a proporcionar o que tú le vas a hacer todas las cosas o que tú le vas a resolver la situación, sino que vas a estar ahí acompañándolo para guiarle en tomar alguna decisión o para darle lo que a ti como papá es tu responsabilidad, pero que él sienta que está ahí protegido, que tú eres su respaldo. Parafrasear siempre lo que él te está diciendo que siente y validarlo. Parafrasear es esto que les decía hace rato, repetir lo que él te está diciendo. Si te dice es que yo siento miedo de acercarme a ti cuando estoy pasando por esta situación, tú le vas a decir, entiendo que te sientas con miedo. Yo también quizás sentiría miedo si mi mamá me dijera lo que yo te estoy diciendo a ti, por ejemplo, ¿no? O si mi mamá te tratara como yo te estoy tratando a ti. Sí, te entiendo, ¿no? Entiendo que sientas miedo. Entonces, eso es parafrasear y al momento que parafraseamos y decimos que entendemos, estamos validando. Preguntarle qué es lo que se le está haciendo difícil, qué es lo que le está preocupando, que si hay algo que le inquiete, si hay algo que le impida hacer o resolver la situación por la que está pasando, si hay algo que le detiene, si hay algo que quiera hacer, eso ayuda a poder encontrar a lo mejor algunas respuestas o motivarlo a que él pueda compartirnos lo que está pasando, lo que está pensando, lo que está sintiendo y mantener sobre todo la calma. Esto lo va a ayudar a él para restablecer su rutina. Si nosotros mantenemos la calma, esto es súper importantísimo porque la inteligencia emocional de nuestros hijos se replica. Ellos replican lo que nosotros les enseñamos. Como abordamos un problema, la manera en que nosotros lo hagamos, a través de eso le estamos enseñando a nuestros hijos que de esa manera se resuelve una situación igual y que cuando él tenga una situación similar, así la debe de resolver. Entonces, si yo cuando tengo un hijo como pasando por una situación de conflicto, yo me enojo, yo golpeo, yo grito, yo aviento cosas, yo ignoro o yo digo palabras hirientes, en ese momento mi hijo está aprendiendo que cuando hay una situación similar, entonces va a repetir exactamente los mismos comportamientos que me vio a mí hacer. Y ahí están aprendiendo a desarrollar ellos su inteligencia emocional, pues de manera no funcional. Entonces, mantener la calma nosotros como adultos ayuda mucho a enseñarles cómo se resuelven esos problemas en situaciones similares que a ellos se les presenten. Esto los va a ayudar a restablecer su rutina y pasamos al siguiente tema que es conectar. Porque en muchas ocasiones nuestros hijos, cuando están en situaciones de conflicto, ellos se aíslan, tienden a aislarse de por sí, que ya estar en esta etapa de la adolescencia, parte de empezar a ejercer su independencia, se empiezan a aislar de nosotros. Bueno, pues cuando tienen conflictos, ellos se hacen una bolita, ellos se aíslan de todo mundo y no quieren hablar con nosotros, no quieren que nadie se entere de sus problemas. Entonces nosotros como adultos, nosotros somos los que tenemos la parte del neocórtex ya madura y que se supone que podemos hacer mejores juicios, controlar más los impulsos, hacer mejores interpretaciones, seleccionar mejor la información que entra a nuestro cerebro, podemos tener mayor conciencia, hacer mejores juicios, tomar mejores decisiones. Entonces nosotros somos los que tenemos que ayudarlos a restablecer esas relaciones sociales que en este momento no están teniendo.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues nosotros tenemos que buscarle una red de apoyo a nuestro hijo que le genere esa estabilidad. Si yo ya me di cuenta que conmigo no quiere hablar, pues seguramente habrá alguien con el que sí habla. A lo mejor es con su hermano mayor, a lo mejor si yo soy la mamá y vive el papá aparte, a lo mejor el papá tiene mejor comunicación con mi hijo, entonces yo procuraré mantener a mi hijo conectado con su papá para que él pueda tener alguien con quien desahogar eso que está pasando o que está sintiendo o lo que le está sucediendo en ese momento. O a lo mejor es el tío, o a lo mejor es un maestro, o a lo mejor es un amigo. Nosotros somos los que tenemos el neocórtex, otra vez vuelvo a repetir, entonces podremos observar quién de todas las personas que lo rodean podría ser la red de apoyo que le pueda generar esa estabilidad a nuestro hijo. También incluso podemos preguntarle con quién se siente seguro, con quién se siente en confianza. Él nos puede decir, y a lo mejor no te dice un amigo, pero si tú como adulto estás viendo que ese amigo es una mala influencia, pues obviamente le vas a decir en ese momento, yo creo que en este sí podría ser, pero en por ahora no, en este momento no. Yo creo que tendríamos que buscar otras opciones. Dime qué otras opciones tienes o si no, tú como adulto buscas y eliges quién sería su mejor red de apoyo que le genere estabilidad, que le vaya a ayudar, vamos, a salir de esa situación en la que está. Porque hablar le libera la emoción a nuestros hijos y preguntarle directamente qué podemos hacer por él para ayudarle, qué quieres que haga por ti. Otra vez repitiéndoles que cuando ofrecemos la ayuda a nuestros hijos no quiere decir que tú le vas a hacer lo que a él le corresponde hacer, sino que le vas a ayudar a guiarlo en el camino, a encontrar las soluciones, a lo mejor, um, o acompañarlo en las soluciones, respaldarlo en las soluciones que él esté buscando. O a lo mejor si él te da una respuesta de solución y tú ves que no es por ahí, comentarle las consecuencias, los pros y los contras para que él pueda poner a trabajar esta parte del neocórtex y poder empezar a tomar las mejores decisiones. Y así poder modelar, que es el cuarto paso. Nosotros vamos a demostrarles cómo se conduce ante una situación a través de nuestra propia conducta que debe ser tranquila y optimista en ese momento. Entonces, como les decía anteriormente, nosotros a través de nuestro ejemplo de cómo resolvemos las situaciones que estamos viviendo con ellos, les estamos enseñando cuál es la manera en que ellos deben de resolver situaciones similares que les puedan ocurrir en el pasado. Entonces, nosotros estamos resolviendo las situaciones ahora que estamos viviendo como alguien más nos las enseñó, seguramente papá o seguramente mamá. Si lo estamos haciendo bien y de manera funcional, pues gracias, ¿no? Pero si resulta que no, lo que estamos haciendo es repetir los patrones no funcionales de nuestros papás. Entonces, es súper importante que primero que nada nosotros hagamos conciencia de si la manera en que estamos reaccionando ante la situación de nuestros hijos está siendo funcional o no. Y para eso, por eso dice aquí en la pantalla, hay que reconocer primero que nada nuestros propios estados emocionales. ¿Por qué? Pues puede ser que tu hijo reprobó y es la tercera vez que reprueba. Y pues obvio que te vas a enojar. Sí, tú también tienes emociones, también eres humano, obviamente te vas a enojar. Y también, así como en tu hijo es natural que se estrese, que se frustre, que se enoje, que se ponga ansioso, que se preocupe, también es natural en nosotros como adultos que también sintamos todas esas emociones, que cuando tu hijo esté pasando por una situación de conflicto como es ese tipo, eh, pues que también te puedas enojar, es natural que te enojes, pero ojo, una cosa es que sea natural que te enojes, que la emoción te salga, y otra cosa es la reacción ante la emoción. Y entonces otra vez aquí era lo que yo les decía hace rato. Tenemos primero que analizar cómo nosotros estamos reaccionando ante esas situaciones, ¿no? Cómo aprendimos a reaccionar ante esas situaciones y estamos repitiendo en este momento. Si no son funcionales, pues tenemos que hacer una pausa
respirar y empezar a buscar nuevas opciones, porque estas nuevas opciones son las que les van a dar otras alternativas también a nuestros hijos, ¿no? Y vamos a empezar a poder tener mejores relaciones también con nuestros hijos. Entonces, primero reconocer nuestros propios estados emocionales. Esta situación por la que está pasando mi hijo, ¿qué me genera? ¿Qué emoción me está generando? Me siento frustrada, me siento frustrado, enojado, decepcionado, me siento desmotivado, desesperanzado, no sé, cualquiera que sea la emoción que tú estés sintiendo, primero reconócela tú y valídatela tú. Sí, es natural que yo me enoje, ¿no? Sí, es natural que yo esté sintiendo frustración porque siento que no puedo hacer yo nada por mi hija o por mi hijo en este momento, ¿no? Sí, validarte y aceptar esas emociones. Una vez que ya las validas, respiras, entras en calma y dices, bueno, me enojo, pero cada vez que me enojo, yo grito y en esta ocasión yo no quiero gritarle a mi hijo, quiero mantenerme en calma para que él pueda ver otra persona en mí, que también existe en mí. Y entonces una vez que tú respiras y que buscas otra alternativa, entonces ahora sí, hablamos con nuestros hijos. Porque también es importante decirles, hay situaciones que las tenemos que abordar de manera inmediata, pero hay otras que no necesariamente las tenemos que abordar en el momento. Ya te enojaste por tal o cual situación, porque te hablaron de la escuela, porque tu hijo hizo algo en este momento. Bueno, tú a lo mejor la situación la puedes abordar más tarde, una vez que ya liberaste tu emoción, la canalizaste y buscaste una nueva alternativa de poder abordar esa situación, hasta entonces vas y lo checas con tu hijo o lo platicas con tu hijo. Y entonces en ese momento en que tú decidas abordarlo con tu hijo, vas a mostrar una actitud tranquila, positiva y optimista. Esa es la manera ideal en que tú debieras modelar a tu hijo cómo se aborda una situación de ese tipo. Y vas a ocupar frases como, lo vamos a solucionar, voy a estar aquí para acompañarte y solucionarlo, yo te voy a respaldar, yo estoy contigo. Hacerles sentir que tú estás presente ahí para él. Evitemos decir, todo pasa por algo, eso tenía que suceder, así tenía que pasar. ¿Qué esperabas que sucediera, no? Pues si siempre has estado haciendo eso. Bueno, evitemos decir esas cosas para pasar al último paso, que es la enseñanza. Una vez que tú ya hablaste con tu hijo y le dijiste que tú eres su respaldo, que le estás modelando a través de tu comportamiento y de cómo abordas esta situación con él, ahora viene el aprendizaje que le vas a dar a tu hijo. Porque si bien es cierto, esta situación por la que pasaron es una situación de conflicto, una situación de crisis, que probablemente él está viviendo por alguna mala decisión que tomó y tú estás viviendo pues porque es tu hijo y quisieras hacer cosas y no puedes hacer o actuar por él, eh, ahora ya llegó el momento de enseñarle cuál es el aprendizaje de esta situación. Aquí vas a ayudar a tu hijo a comprender cuáles son las reacciones normales ante la situación que está afrontando. Si él, por ejemplo, reprobó y ahorita se siente como confundido y que no sabe qué hacer, bueno, le vas a decir, bajo esas situaciones y con la edad que tú tienes, pues sí, hay veces que uno no sabe qué hacer, no puede uno tomar decisiones, ¿no? O te da miedo tomar decisiones. Es normal a tu edad, pero la única manera de poder saber cómo hacer las cosas de una manera diferente es empezando a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Y entonces tienes que afrontar esa situación por encima de esa emoción que estás sintiendo. Si estás sintiendo miedo, si estás sintiendo frustración, si estás sintiendo celos, ansiedad, si es natural que lo sientas, pero aún con ese miedo y aún con esa ansiedad y aún con esa frustración, con esos celos que estás sintiendo, tienes que pasar por esa situación, porque la vida es eso, justamente, es pasar los retos, como un videojuego, ¿no? Que tiene niveles.
Bueno, para pasar el primer nivel hay que pasar ciertos obstáculos y no puedes pasar al siguiente nivel si no pasas esos obstáculos. La inteligencia emocional o el desarrollo de la inteligencia emocional es justo eso, para poder aprender a salir del miedo, a superar la frustración, a superar la ansiedad, a superar los celos, la envidia, es que tienes que pasar por esa emoción, pasar por esos momentos o esas situaciones que te están generando esas emociones. Cuando las atraviesas, cuando las pasas, es cuando aprendes a sobrellevarlas, porque las emociones, como les dije a sus hijos en el taller, no van a desaparecer. Las emociones no desaparecen, son naturales, las vamos a seguir sintiendo toda nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia? La forma en que reaccionamos ante ellas, ¿no? Y eso es lo que nos puede hacer resilientes o no. La forma en cómo atravesamos esos retos y los superamos, ¿no? Y entonces, como les digo, ustedes tendrán que decirle a sus hijos que sí, bajo esas situaciones, pues es normal sentir miedo, pero que aún con el miedo hay que atravesar esa situación y enfrentar la situación. Hay que hacer algo. Los vamos a alentar a buscar soluciones para situaciones similares. Entonces, si mi vida tienes miedo, es normal tener miedo porque ya es la tercera vez que repruebas. Pero ¿qué vas a hacer para poder pasar? A ver, quiero que busques una solución, ¿no? Cuando nosotros los alentamos a que ellos busquen las soluciones, estamos haciendo que pongan a trabajar esta parte del neocórtex, que es la parte pensante, la parte de la razón, la parte del juicio y la interpretación, la que busca las soluciones justamente. Solamente así se desarrolla y llega a madurar esta parte. Entonces, es súper importante motivarlos, alentarlos a que ellos busquen las soluciones, no dárselas nosotros, o sea, no todo peladito y en la boca, como se dice, ¿no? Nosotros tenemos que alentarlos a que ellos las busquen, porque solo así vamos a hacer que desarrollen esta parte del cerebro y preguntarle qué puedes hacer cuando te ocurra otra vez. A ver, ¿qué vas a hacer si te llega a ocurrir otra vez? ¿No? Y otra vez es poner a trabajar esta parte del cerebro. Solamente así se va a desarrollar. La inteligencia emocional es eso, atravesar por las emociones, poniendo a trabajar esta parte del cerebro que hace conexión justamente con la emoción. Y entonces cuando ya encuentra una solución diferente, la pone en práctica y en ese momento puede obtener resultados diferentes, ¿no? Pues hasta aquí, esos son los 5 pasos de cómo dar contención emocional a nuestros hijos. Y pues, como este es un video grabado, me gustaría saber si tienen dudas o no. Me pueden mandar un mensajito de WhatsApp y yo con mucho gusto les contesto. Me gustaría cerrar este video con un mensaje muy especial para ustedes, justo que están ahorita pasando los niños por el término de su curso, por el término del año o del semestre, para que ustedes también tengan este mensajito que estoy segura les va a hacer bien. Así que permítanme, se los voy a mostrar. Bueno, dice, los exámenes de sus hijos comenzarán en breve. Y sé que todos están muy ansiosos porque desean que les vaya bien. Es comprensible. Sin embargo, es muy importante que recuerden, por favor, que entre los estudiantes que se presentarán a dichos exámenes hay un artista que no necesita saber de matemáticas. Hay un emprendedor al que no le importa la historia o la literatura. Hay un músico cuyas notas de física no le importan. Hay un atleta cuya aptitud física es más importante que la química. Si su hijo o su hija saca buenas notas, genial. Pero si no lo hace, por favor,
no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo. Mejor dígale que no pasa nada, que solo es un examen. Sus hijos están hechos para proyectos muchos más importantes en la vida. Dígale que las calificaciones que obtenga no son tan importantes. Dígale que lo ama y que no lo juzgará. Lo importante en la vida no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llene. Muchas gracias. Espero que este video les sirva y que puedan acompañar a sus hijos en los momentos en que los necesiten. Y que también este último mensaje y que la información que yo les proporcioné les ayude a entender un poco de lo que ellos están pasando, a recordar lo que nosotros pasamos y que nos ayude sobre todo a mejorar la relación entre padres e hijos. Muchísimas gracias. Fue un placer. Buenas noches.